Entonces, ¿qué pasa con el área bajo la curva para I igual f de x? Sería la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Y quiero que me digan cómo es el área bajo esta curva. Si ustedes duplicaron la función bien, ¿qué es lo que pasa con el área? ¿Cómo es la superficie que queda por abajo de 2 veces f de x? ¿Qué les parece? Si la duplicamos el doble, lo de abajo sería... Va a ser 2 veces, ¿está bien? El área, el área entre A y B de 2 veces f de x diferencial de x, va a ser 2 por la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Entonces, yo dije multiplico por 2 para dibujar, pero podría haber multiplicado por un k cualquiera. Entonces, si multiplico por un k cualquiera, ese k sale afuera. ¿No? Bueno, esa propiedad también se llama de linealidad de la derivada. Es decir, que en general, si ustedes tienen que calcular la integral entre A y B de k f de x diferencial de x, eso es lo mismo que k por la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Es decir, que la constante sale afuera. Bien. Ahora vamos a mirar un poco. Bueno, con estas propiedades de la derivada, de la integral, podríamos hacer algunos ejercicios del tipo de los que están propuestos en el apunte. ¿No? Vamos a mirar, vamos a parar y mirar un poco los... Dice lo siguiente. ¿Qué dice lo siguiente? Si la integral entre A y B de f de x diferencial de x es igual a 4. La integral entre A y B de x diferencial de x es igual a 8. Por ejemplo, calcular la integral entre A y B de 3f de x más 5 tercios, qué sé yo, de g de x. Todo diferencial de x. Bueno, entonces, de acuerdo a las propiedades que dijimos, la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, esto sería la integral entre A y B de 3f de x diferencial de x más la integral entre A y B de 5 tercios de g diferencial de x. Eso, lo primero que dijimos. Ahora, ¿qué pasa? Por lo que vimos último, las constantes salen afuera. Entonces esto va a ser 3 por la integral de f más 5 tercios integral entre A y B de g de x diferencial de x. Bueno, entonces va a ser 3 por 4 más 8 o 5 tercios, vamos a ponerlo en orden, 5 tercios por 8. Y ahora hay que hacer esa cuenta y ya está. Va a ser 12 más 5 por 8, 40 tercios. O sea que 36
40 dividido 3. ¿Bien? O sea que esto da 76 tercios. O sea que lo que estoy usando son nada más que las propiedades de... No sé qué le pasa a Lautaro. Bien. Entonces, eso es aplicar propiedades y bueno, ahí tienen otras propiedades y ejercicios parecidos a lo que yo les puse. Bueno. Entonces, hay un teorema, además hay varios teoremas, ¿no? Pero uno les dice que si la función es continua dentro de un intervalo abierto, siempre va a ser integrable. Después otro teorema que dice que la función, si yo en lugar de integrar entre A y B, integro entre A y X, f de X diferencial de X, esto me da una función que depende de X. Digamos, si interpretamos eso que hicimos al principio, de ver que el área dependía de X, el área bajo la curva va a depender de X. Acá pueden poner U, diferencial U es lo mismo que poner X, diferencial de X. Entonces, esto va a ser una función de X. Ahora, ¿cuál es y qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, que si ustedes calculan G' de X, justamente es f de X. Entonces, miren lo siguiente. Si la interpretación que dimos al principio de que el integral era el área, cuando ustedes integramos geométricamente el área bajo la curva y igual x, es decir, nuestra f de x era x, y ahora sabemos que el integral entre a y x, o entre 0 y x, si quieren, como lo habíamos calculado nosotros, de x, diferencial de x, y eso nos dio, ¿recuerdan que hicimos esto, no? Integral entre 0 y x, abajo de la recta y igual a x. Entonces, fuimos mirando que eran estos triángulos que dependían de x, que eran triángulos, rectángulos e isósceles, porque esto era igual a esto, entonces el área era x al cuadrado sobre 2. Eso nos dio a nosotros x al cuadrado sobre 2, esta área. Bueno, ahora yo les digo, bueno, vamos a derivar este resultado. Es decir, calculemos la derivada de x al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado sobre 2? ¿Cuál es la derivada de una potencia? ¿Nadie sabe cuál es la derivada? Y sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, sería 2x por 2 más x sobre 2 al cuadrado. Porque no es un cociente de derivada. Bueno, a ver, decímelo bien, a ver, ¿cómo es un cociente de derivada? Vamos a escribir acá abajo, a ver, ¿cómo es entonces? La derivada de... 2x por 2 más, Estamos hablando de derivada de un cociente, ¿no? claro, que era la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos Ah, menos, ahora sí. el primero sin derivar, x cuadrado, por el segundo, que es 0,
dividido 2 al cuadrado. O sea, ¿qué te dio? Eh, 4x sobre 4 queda x. O sea, ¿qué es esto, no? Claro, queda la x sola. Es decir, que si yo pienso que la función es integral entre 0 y x, si querés, entre 0 y x, o sea que la derivada en este va a valer 0. La derivada entre 0 y x de f de x diferencial x es tal que g' de x es f de x. Más una constante, pero la derivada de la constante no importa. Vale 0. Entonces, acá hicimos ese ejemplo y efectivamente nos da lo que queremos. Es decir, nuestra f de x es x. El resultado, que era el área, la interpretación geométrica que hicimos, abajo de esta curva igual x, nos da que el área era x al cuadrado sobre 2. Ahora, cuando yo derivo, o ustedes derivaron x al cuadrado sobre 2, les dio esto. Ahora, un comentario, Facundo. Si vos tenías que derivar esta función, el 2 podía salir afuera. Salía como un medio por la derivada de x al cuadrado, ¿o no? Facundo. Ah, claro, sí, se puede sacar como una constante. Es una constante. Entonces te iba a quedar un medio por 2x, es decir, te quedaba x. Yo digamos, no está mal la idea de hacerla como un cociente, pero bueno, había una manera más directa, pero está perfecto lo que hiciste. Bien, entonces lo que quiero que vean, que ya en el ejemplo que tenían de antes, eso pasaba. Ahora vamos a mirar qué pasa si nosotros hace un rato miramos qué nos pasaba si teníamos una recta igual acá, y habíamos integrado esa recta entre 0 y un valor A. Y después nos dimos cuenta que en lugar de A podíamos poner cualquier X, porque a medida que corríamos el A, primero teníamos una acá, entonces teníamos que el área era A por X, después teníamos un B y era B por B por K, quiero decir, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que dependía de la abscisa que consideráramos sobre este punto. Entonces dijimos, bueno, el área para cualquier X abscisa y la recta igual K va a ser K por X. X por la altura que es K. Bueno, entonces yo ahora les digo, bueno, eso que me ha quedado, pues que pensé que era la integral, no es otra cosa que la integral entre 0 y x de la función k. Y nos ha dado k por x. Nos ha dado k por x. Es el área bajo la curva igual k. Y el área bajo la... Acá me comí el diferencial de x, ¿no? Para hacer rápido, hago más lento todo. Y entonces ahora les pregunto, toman esta función y derivenla. Deriven k por x. ¿Cuál es la derivada de k por x? Vicente, que le anda siempre el... Ah, ¿Cuál es la derivada de k por x? No te escuché. ah, K. ¿Y es lo que está acá adentro? ¿Sí o no? sí, Sí. ¿Está bien? Es decir, que les pasa lo que yo les enuncié en general. Que la integral entre 0 y x de f de x diferencial de x va a ser una determinada función de x. ¿Por qué? Porque el área depende del x donde yo me esté moviendo, ¿no?
¿Bien? Y me va a dar una función que depende de x, que si la derivo me da lo que está acá adentro. Entonces, ese es el mecanismo que vamos a adoptar siempre y que nos lo asegura el teorema fundamental del cálculo. Así se llama. Tiene ese nombre. Que la integral entre 0 y x, digámosle así, de f de x diferencial de x, va a ser una función de x tal que si hacemos f' de x, nos da f de x. Por eso van a encontrar que en algunos libros dicen que integrar es hallar la antiderivada. ¿Por qué? Porque me tengo que acordar de... Fíjense lo que tiene que pasar. Esta función que está acá tiene que ser la derivada de la función que pongamos de este lado. Entonces, si nosotros tenemos que integrar, hay que manejar las reglas de derivación para poder integrar. Por eso yo les decía, no solo las reglas de derivación, sino saberlas de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que va a ser la integral de 1 sobre x diferencial de x? Entre 0 y x. Entonces, lo que tengo que preguntarme es, ¿cuál función tal que f' de x me dé 1 sobre x? ¿Cuál es Logaritmo de x. Logaritmo natural de x. Muy bien. Y uno pone ln de x más una constante de integración. ¿Por qué más una constante de integración? Porque si ustedes derivan esto, si ustedes derivan eso, ¿qué pasa si derivan esto? La derivada de la constante vale 0. ¿Bien? La derivada de la constante vale 0. Entonces, la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre x. Y la derivada de la constante vale 0. Por lo tanto, la derivada de todo esto es 1 sobre x. Bien. Por esa, supongamos que ahora hay otra regla que se llama regla de Barrow, que dice lo siguiente, que si yo quiero calcular la integral entre a y b de f de x diferencial de x, va a ser tal que si f' de x me da f de x, eso es la derivada de f grande, me da f chica. ¿Está bien? F' de x me da f de x. Entonces la integral entre a y b de f de x diferencial de x es f de a menos f de b menos f de a. Esto es lo que se conoce con el nombre de regla de Barrow. Y el otro que dije antes era el teorema fundamental del cálculo, el que me dice que la integral entre 0 y x de f de x diferencial de x es f de x grande, siempre que la derivada de f de x grande me dé f de x chica. Y la regla de Barrow me da la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado diferencial de x? ¿Cuál es la función cuya derivada nos dé x al cuadrado? 2 por 1 menos... Esto no te preocupes. ¿Cuál es la función
tal que la derivada de esa función me da x al cuadrado. La derivada es 2x. No, la derivada de x al cuadrado es 2x. Pero yo ahora te estoy preguntando al revés. ¿Cuál función tenés que derivar para que el resultado de esa derivada de x al cuadrado? Vos me dijiste que la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Qué hiciste para encontrar la derivada de x al cuadrado? Y usé sería n por x a la n menos 1. Bien. Bueno, ahora tenés que hacer al revés. Tenés que buscar un x a la algo cuya derivada te dé x al cuadrado. Es decir, vos sabés que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Profe, ¿Sí? puede ser que sea tipo x al cubo dividido 3, algo así. Sí. A ver, si yo pongo x al cubo dividido 3 y derivo. ¿Qué va a pasar? Bajo el 3, ¿no? Por x a la menos 1 sobre 3. O sea que me va a quedar x al cuadrado. Bien. ¿Está bien? ¿Para todos? Sí, sí, ahora sí. Es decir, que, ¿qué es lo que tuve que hacer? Miren lo que hicimos, ¿no? Si yo, para que me dé x al cuadrado, para que esto me dé x al cuadrado, ¿qué hicimos acá? Comparen esto con esto. ¿Qué hicieron? En lugar de cuadrado, ¿qué pusieron acá? Al cubo, sumamos 1. Me sumaste 1. Y lo dividiste por esta expresión, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, es decir, que lo contrario a esto, es decir, que podríamos decir brutamente que si quiero integrar x a la n, diferencial de x, va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Cómo sé si eso está bien? Derivo esto. La derivada de x a la n más 1 sobre n más 1, de acuerdo a la regla de derivación de una potencia, es esto lo bajo y al exponente le resto 1, entonces me va a quedar n más 1 menos 1, n. Y el n más 1 es constante. Entonces el constante se me va y me queda x a la n. Por lo tanto, muy bien, creo que el que habló fue Nico. Esto es x al cubo sobre 3. Vamos a escribir para allá porque si no, no entra. ¿Y cómo se escribe? Que voy a usar la regla de Barrow, se escribe así. Esto es x al cubo sobre 3 entre 2 y 1. Una raya perpendicular. Entre 2 y 1. ¿Y eso qué significa que tengo que hacer?
Lo que significa que tengo que hacer es ahora evaluar la función en el extremo superior, que en este caso es 2, evaluado en 2, entonces va a ser 2 al cubo sobre 3 menos la función evaluada en 1, es decir, 1 al cubo sobre 3. Estoy aplicando la regla de Barrow, que dice que la integral entre a y b de f de x diferencial x es f de b menos f de a. Tal que la derivada de f grande sea la f chiquita o función a integrar. Entonces, nosotros estamos buscando cuál es la función cuya derivada me dio x cuadrado. Esa función, f de x, nos dio x al cubo sobre 3. Entonces, ahora tenemos que hacer f de 2 menos f de 1. Esta integral, ¿no es cierto?, que estoy buscando, se calcula después, una vez que ya encontré la función, se escribe una rayita, acá arriba escribo 2, que es el límite superior del ganchito de integración, y acá abajo pongo el 1, que es el límite inferior de la gancho de integración. Entonces, hay que calcular la función en el superior menos la función en el inferior. O sea que nos da 8 tercios menos 1 tercio, es decir, el resultado final es 7 tercios. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto que está interpretando. Está interpretando y igual a x al cuadrado es esta parábola. Más o menos. Entonces, lo que estamos diciendo es que el área entre 1 y 2 abajo de la función igual x al cuadrado, esta área está dada por este número. Esa es la interpretación geométrica de lo que acabamos de hacer. El área bajo la curva parábola igual a x al cuadrado entre 1 y 2, cuya integral es x al cubo sobre 3, por la regla de Barrow, nos da 7 tercios. Es decir, que esta área es 7 tercios. Eso es lo que hicimos. Bueno. ¿Alguna duda? Entonces, ¿cuál? Vamos a parar la grabación.